La siguiente, por favor. Espera, que no quiere cambiar esta cosa. El objetivo de esta práctica es entender y montar ensayos de degradación de polímeros por enzimas extracelulares microbianas. Empezando acerca de la relación que tienen las bacterias o los procesos bioquímicos que realizan, estos son muy importantes, ya que pues esta actividad metabólica de todos los microorganismos permite la realización de ciclos biogeoquímicos, principalmente del carbono, del azufre, del nitrógeno y el oxígeno. Además de esto, otro dato interesante o muy importante que debemos de mencionar es que gracias a estos mismos procedimientos, se conserva como tal las concentraciones de gases atmosféricos, tal cual. Ah, perdón por mi perro. Uy, creo que no quiere cambiar otra vez. Espere porque ya se trabó, profe. Pues yo espero, pero igual deje de compartir y otra vez comparte. A ver, yo creo que sí. Ya cargo de nuevo, ¿verdad? Ya, ya cargó. Eh, bueno, también es importante mencionar que podemos dividir a los microorganismos según pues de dónde obtengan sus nutrientes. Pero también los podemos dividir si necesitan o no nutrientes para su crecimiento y si estos mismos microorganismos los pueden sintetizar o es necesario que pues los obtengan de alguna u otra manera. Comenzaremos con lo que es un organismo auxótrofo. Estos organismos pues son incapaces de sintetizar algún compuesto en particular que es pues requerido para su desarrollo y su crecimiento. Por otra parte, existen los organismos protótrofos. Estos microorganismos pues no requieren de un factor de crecimiento, ya que pueden sintetizar los nutrientes que requieren para desarrollarse. Pero, ¿qué es un factor de crecimiento? Lo podemos definir como una sustancia que puede satisfacer o sustituir deficiencias de organismos auxótrofos y pues estos factores van a favorecer su crecimiento. En la imagen podemos ver que se utiliza la arginina como la sustancia que es necesaria para el crecimiento y se utiliza un medio donde se tiene la arginina y bueno, se representa la arginina con el microorganismo auxótrofo y aquí es donde se presenta el crecimiento, pero hay también un medio donde bueno, se representa que se tiene otra sustancia que es la lisina donde no hay crecimiento alguno porque pues no tenemos la arginina. En cambio, bueno, aquí representado con los protótrofos, se puede observar que crece en todos los medios porque pues no necesita exactamente de la arginina para desarrollarse. Espero que haya quedado claro. Si no, pues ahorita me dicen sus dudas.
Oye, se trabó otra vez. Oiga, profe, ¿no sería una molestia si la puede compartir usted y ya vamos exponiendo? Voy. Gracias, profe. Un momento, se está descargando. Sí, profe. Gracias. Ahí se ve, ¿verdad? Sí, profe, ya se ve. ¿Me ven aquí? Sí, Bueno, para ahondar un poco más en el tema de la práctica, vamos a hablar acerca de las macromoléculas, las cuales son polímeros de alta masa molecular que están construidos a través de precursores más simples. Entre macromoléculas tenemos las proteínas, ácidos nucleicos, polisacáridos y los lípidos, que son el resultado de la polimerización de las subunidades. Cuando un sustrato polimérico es degradado, las moléculas más pequeñas son incorporadas al interior de la célula para ser metabolizadas, como es el caso de, bueno, la imagen que tenemos a la derecha, del catabolismo de la glucosa, que sucede al interior de, de algunos microorganismos como los pueden ser algunas bacterias, que la glucosa se convierte en ácido pirúvico y ya puede seguir dos diferentes vías, la cual puede ser la fermentación del butilenglicol o la fermentación de ácidos mixtos. La que sigue, por favor. Bueno, ¿ustedes qué tienen que esto no se mueve? no sé, profe. Ah, ya quedó. Ya, pues, Ahora, pues ya lo hemos venido mencionando, pero tenemos que recordar qué es el metabolismo. En particular, pues el metabolismo microbiano. Y pues es la secuencia de procesos bioquímicos. El, entre ellos, pues, bueno, la mayoría son reacciones catalizadas por enzimas, por los cuales un microorganismo va a obtener energía y nutrientes para vivir y para reproducirse. La siguiente, profe, por favor. Es importante que recordemos que el metabolismo lo podemos dividir en anabolismo y catabolismo. El anabolismo es cuando se parte de moléculas pequeñas y se transforman a moléculas más grandes, en este caso, pues las llamadas macromoléculas. Para este proceso necesitamos energía, ya que, bueno, para sintetizar proteínas, y azúcares más grandes y complejos, por mencionar algunas macromoléculas. En cuanto al catabolismo, pues lo podemos definir como la descomposición o el fraccionamiento de moléculas grandes, de las cuales se va a obtener energía y se van a obtener moléculas más pequeñas. En el organismo, principalmente se utiliza el anabolismo como un reservorio de sustancias o de macromoléculas,
Y pues el catabolismo es cuando ya lo vamos a utilizar y pues esas serían las definiciones importantes. Siguiente, por favor. Ahora, en esta práctica vamos a trabajar con polímeros biológicos, los cuales son azúcares, proteínas y lípidos, y con enzimas, que es muy importante saber que, o recordar más que nada que es una enzima. Principalmente son de naturaleza proteica y nos ayudan a acelerar la velocidad de una reacción o la llevan a cabo como tal. Y las podemos, como ya vimos en bioquímica, se clasifican en categorías según el tipo de reacción que pues van a catalizar. Y para este caso, las enzimas encargadas de hidrolizar azúcares o polisacáridos son conocidas como glicosidasas. Las que se van a encargar de degradar proteínas son las proteinasas o también llamadas proteasas. Las polipeptidasas son más que nada para digerir ya péptidos. Una vez que actúa la proteinasa, actúan las polipeptidasas normalmente, pero también pueden degradar de manera parcial a una proteína en ciertos enlaces bueno, sí, ciertos enlaces que tienen entre péptidos. Las que degradan a los lípidos son las esterasas, porque actúan a nivel de este enlace. Y las que degradan o hidrolizan a los ácidos nucleicos son las nucleasas. Seguimos, profe, por favor. Para estos fundamentos vamos a utilizar, bueno, uno de ellos, el fundamento, va a llevar por nombre de pruebas de putrefacción de la gelatina. Vamos a usar, como lo dice el nombre, agar-gelatina. La gelatina es una proteína, bueno, derivada de colágeno animal, el cual se va a incorporar a diferentes medios de cultivo para determinar la capacidad de un microorganismo para producir enzimas proteolíticas, o sea, en este caso proteinasas, detectadas por digestión o licuefacción de la gelatina. Las enzimas capaces de producir gelatinólisis se denominan gelatinasas, las cuales estas enzimas son naturales y son demasiado grandes para entrar a una célula bacteriana. Entonces, por ende, tenemos que pasar las proteínas, bueno, por ende, para que esta célula puedan usar estas proteínas, estas primero deben de ser catabolizadas a componentes más pequeños. Ciertas bacterias segregan gelatinasas para degradar las proteínas y esta capacidad ayuda a la diferenciación bacteriana. El catabolismo de las proteínas por parte de las gelatinasas es un proceso de 2 pasos, el cual pues va a ser el resultado final en una mezcla de aminoácidos aislados. Por lo consiguiente, pues, tenemos que vamos a usar el agar gelatina. Este va a estar constituido por galactosa y galactomanano, y el cual va a tener un 70% de agarosa y un 30% de agaropexina. Este es un agente significante más utilizado como insoluble en agua fría, por lo que en agua caliente va a ser muy soluble. Va a tener un caldo nutritivo va a tener caldo nutritivo, gelatina, agar, agua, y pues su pH va a estar entre los 7. Siguiente, por favor. Posteriormente vamos a los pasos para a la prueba. En este caso vamos a sembrar el microorganismo en tubos con este agar, que va a ser el agar gelatina. Los vamos a inocular de 3 a 4 asadas
Posteriormente, ya que los tengamos sembrados, bueno, no sembrados, inoculados, los vamos a incubar a una temperatura de 37 grados centígrados, ya sea por de 24 hasta 48 horas. Posteriormente, ya que hayamos pasado la incubación, vamos a pasar a un baño hielo durante una hora. Después del enfriamiento del contenido del tubo, del contenido, podemos observar si estos tubos fueron positivos o negativos. Siguiente, por favor. Bueno, los resultados aquí podemos ver que todos los tubos van a contener el crecimiento, pero la hidrólisis no todos lo van a poder llevar a cabo esta función, por los cuales nada más vamos a tener que los bacilos y las pseudomonas son los que van a ser capaces para llevar la hidrólisis. Siguiente, por favor, para mostrar la imagen. Muy bien, aquí podemos ver la diferencia. ¿Qué pasa cuando esta hidrólisis es positiva? Automáticamente los tubos con el medio de cultivo van a sufrir un cambio. Se vuelven un poco más líquidos y no va a estar el medio sólido, como podemos observar cuando la hidrólisis es negativa. Podemos ver que el medio de cultivo no sufre ningún cambio, y pues de esta forma nos podemos dar cuenta cuando una sufrió la hidrólisis y cuando sufrió la hidrólisis positiva y la hidrólisis negativa. No sé si alcanzan a ver la diferencia, que es líquido y al otro pues prácticamente no sufrió el cambio. Posteriormente, siguiente por favor. Posteriormente, también vamos a hacerlo respecto en placas, a partir de los tubos. También lo vamos a llevar a cabo en la hidrólisis en placas de Petri. Aquí podemos ver que el método, vamos a vaciarlos en placas, pero aquí prácticamente vamos a hacer lo mismo. Se vacía el medio en la placa, de igual forma vamos a inocular, vamos a incubar y vamos a añadir un agente relevador, el cual va a ser cloro de mercurio, sí, y después vamos a observar, esto va a formar los halos hidrólisis, que los halos sean transparentes, como por ejemplo vamos a ver en la imagen. Bueno, pero antes para esto podemos ver que los resultados, de igual forma, vamos a tener crecimiento, todas van a contar con un crecimiento, pero la hidrólisis son algunos microorganismos van a presentar esta hidrólisis. Aquí podemos ver que se suma un Staphylococcus, que es el que también va a formar esta hidrólisis formando los halos. Igual forma, vimos que también, igual que los tubos, formaron en la placa, también se formaron las mismas bacterias que son los bacilos y las pseudomonas. El siguiente, por favor. Muy bien, aquí se puede ver más el ejemplo mejor. Contamos que cuando la licuefacción cuando la hidrólisis es positiva, podemos ver que la licuefacción tiene la zona que cuenta con una turbidez alrededor del desarrollo y el resto del medio permanece limpio. Cuando esta no tiene una licuefacción, que esta sería la plaquita número 2, podemos ver que no hay ningún cambio en la zona, el medio permanece limpio. No sé si puedan ver la diferencia. Entonces, una es cuando presenta la licuefacción y la otra sin licuefacción. Prácticamente podemos ver los halos donde se llevó a cabo esta hidrólisis. Siguiente, por favor. Muy bien, ahora vamos a cambiar el tipo de medio. Vamos a usar el agar leche descremada. Vamos a tener que, por caseína, este medio va a tener caseína, es una proteína de la leche, cual solamente va a proporcionar el color. Cuando esta se ve hidrolizada,
va a formar un halo transparente alrededor de la colonia, indicando la ausencia del mismo. Este agar está compuesto de igual forma por caldo nutritivo deshidratado, eh, la leche descremada en polvo, el agar, que va a ser el agente solidificante, el agua, y bueno, podemos para por ahí el pH de este medio va a estar entre los 7, más o menos 7,5 por ahí, varía. Siguiente, por favor. Muy bien, el procedimiento es el mismo, pero en vez de usar el agar gelatina, vamos a usar el agar de leche. Vamos a inocular de igual forma, se va a incubar, pero en vez del relevador va a ser diferente, vamos a usar el caseinato de calcio, que el cual es propio de la leche. Y posteriormente vamos a observar los halos de transparencia donde se llevó la hidrólisis. Siguiente, por favor, para poder ver los resultados. Aquí podemos ver que de igual forma todas van a contar con el crecimiento, todas tienen el mismo crecimiento, pero pues a la hidrólisis, a la caseína, pues de igual forma va a ser los bacilos y las pseudomonas. Siguiente, aquí, muy bien, aquí tenemos pues la imagen cuando es positiva, prácticamente los que comenté, cuando esta es positiva, los halos transparentes alrededor de la colonia, podemos ver que pues ahí está el estriado, como está en la placa. El color blanco que se puede apreciar en la placa es por la caseína. Y podemos notar ahí cuando pues, se ve que pues, no sufrió ni, pues sí forma el halo y solo es cuando pues no sé qué es posible. Sí, por favor. ¿Saben por qué se ve verde? Ah, creo que este es por el microorganismo, ¿no, profesora? Creo ¿Por que qué? el microorganismo es el que se cambia. No, no lo escucho bien. Ah, ¿El microorganismo qué? eso es el microorganismo porque no es el mismo microorganismo que estamos utilizando. Sí, o sea, es una Sí, característica de Pseudomonas aeruginosa que genera ese pigmento verde. Se los pregunto para que no se vayan a quedar con la impresión sus compañeros que se tiene sí. que ver verde y inclusive ponen una imagen de fluorescencia, bueno, de excitación con luz ultravioleta de ese pigmento para que vean que es fluorescente. Pero en realidad lo que nos importa de esta prueba es la formación de ese halo alrededor del crecimiento del microorganismo que sea. ¿Ok? Sí, no. La que sigue. Sí, por favor. Muy bien, ahí tenemos otra prueba, que esta prueba es la prueba de hidrólisis del almidón. Esta vamos a determinar la capacidad de un microorganismo de hidrolizar el almidón por medios enzimáticos. Muy bien, este compuesto va a estar formado por, bueno, este medio va a estar constituido por peptona, extracto de carne, cloruro de sodio, almidón, el famoso agar-agar, pues el solidificante, y pues vamos a usar agua desionizada. Siguiente, por favor. Muy bien, también, bueno, tenemos que, bueno, esta prueba va a ayudar a la diferenciación de especies entre varios géneros de microorganismos aerobios, especies de bacillus y especies de streptococcus. Podemos ver que la metodología prácticamente pues, es igual. Vamos a basar en la placa en el medio el agar en la placa. Vamos a inocular. De igual forma vamos a incubar en una incubadora de 37 grados. De igual forma por 24 horas a 48 horas. Vamos a agregar el relevador, que en este caso va a ser el Ugol, y pues posteriormente vamos a observar las formaciones de los halos de hidrólisis, como se puede apreciar en la imagen. Siguiente, por favor. Muy bien. Como mencioné, los resultados todas van a formar el crecimiento, eso pues, es inevitable, y solamente pues, la hidrólisis, vamos, como ya lo mencioné, van a ser a microorganismos aerobios, especialmente los bacilos. Entonces aquí podemos ver que la positiva pues fue bacillus, ese es algo que estamos buscando. Bueno, pues aquí creo que sí está. Muy bien, gracias. Y pues, aquí ya podemos ver las pruebas cuando es positiva y es negativa. Prácticamente el UGOL
va a interpretar la reacción de inmediato, que es ese color azul formado con el almidón. Podemos ver que cuando la prueba es positiva, eh, el medio de color púrpura azul, el área, se va a formar un área, el área incolora alrededor del crecimiento. Podemos ver que, bueno, el área se forma de color. Posteriormente, cuando es negativa, este color púrpura azul se va a formar en el crecimiento, como podemos ver en la imagen 2, alrededor del mismo. Entonces, eso es prácticamente aquí donde hizo la hidrólisis. Bueno, se formó la hidrólisis al almidón. Se puede ver la diferencia del, de del medio del color púrpura azul. Seguimos con la experiencia número 3, la cual habla acerca de la hidrólisis de fosfolípidos. Para esta experiencia vamos a utilizar dos tipos de agar, que es el agar gelosa sangre y el agar yema de huevo. En el agar gelosa sangre, pues vamos a utilizar, bueno, los ingredientes que van a componer este agar es la infusión de 500 gramos de corazón de ternera. Esto es para como preparado, porque solamente se van a utilizar 2 gramos, triptosa, cloro de sodio y agar. Estas cantidades son por 1 litro de agua. El pH que se tiene que buscar es de 6,8, más o menos. En cuanto al agar yema de huevo, bueno, la forma de preparación o los ingredientes que venían marcados en el manual, bueno, tuvimos que quitar algunos, ya que pues en este caso vamos a utilizar el agar con otro, bueno, con el objetivo de ver si, o de evidenciar las citinasas, más que nada, la actividad enzimática, y se va a utilizar o se van a utilizar ingredientes como triptona, extracto de carne, la levadura, el agar, y ya que se tenga todo esto preparado, se le va a adicionar la yema de huevo. Pero esta yema de huevo tiene que bueno, tiene que estar preparada de cierta forma. ¿A qué me refiero con estar preparada de cierta forma? Ya que, bueno, esta yema de huevo tiene que ser obtenida de manera séptica y también debe de ser emulsionada y se debe de batir pero sin espuma. Y pues ya se va a mezclar después con las cajas de Petri para obtener el medio como tal. ¿Qué es lo importante de esta yema de huevo? Pues que el huevo tiene lípidos, fosfolípidos y algunos otros componentes que nos pueden ayudar a evidenciar la actividad de las fosfolipasas producidas por los microorganismos. En cuanto a la gelosa sangre, pues aquí lo que se va a utilizar o en lo que va a actuar las fosfolipasas es sobre la membrana de los eritrocitos, ya que las va a analizar. ¿Por qué las va a analizar? Porque las fosfolipasas van a hidrolizar o actuar sobre los fosfolípidos que componen a la membrana, y así nos van a evidenciar si se llevó a cabo esta actividad, si producen estas enzimas o no las producen. En cuanto al agar yema de huevo, algo importante que se tiene que mencionar es que la actividad va sobre el grupo fosfato, ya que pues cuando la enzima actúa sobre este grupo fosfato es cuando se evidencia en la caja, pues que está presente esta enzima. ¿Por qué? Porque se va a producir una zona opalescente. ¿Esto a qué se atribuye? Pues que el fosfolípido como tal, la lecitina, es un fosfolípido hidrosoluble, pero pues se va a degradar por la acción de la fosfolipasa y el grupo fosfato, que lo podemos ver en color rojo de la lecitina, va a ser eliminado, y así los ácidos grasos liberados, pues son insolubles como tal, y ya después de que son liberados se van a agrupar por un efecto hidrofóbico alrededor del crecimiento y se va a observar la película opalescente. En cuanto al agar gelosa, podemos hablar de 3 tipos de hemólisis.
eh, que es la hemólisis alfa, la hemólisis beta y la hemólisis gamma o no hemólisis. ¿Qué es lo que va a caracterizar a cada una? En el caso de la hemólisis alfa, pues, hoy no recuerdo bien qué pasaba, espere. Nos va a indicar la hidrólisis de los enlaces éster fosfato, con una acumulación de ácidos grasos insolubles que se van a agrupar en una capa opalescente. Pero esto es característico porque tiene como un color verdoso. No es como la hidrólisis beta. Esta es considerada como la hidrólisis beta o hidrólisis total, ya que pues el halo que se produce es totalmente translúcido y se va a indicar la hidrólisis de enlaces éster, así como la utilización de los productos de los ácidos grasos por los microorganismos. Eh, en cuanto a la hidrólisis gamma o no hidrólisis, pues aquí no vamos a observar ningún halo como tal, ya que los microorganismos que den como resultado esta hidrólisis, pues no producen fosfolipasas capaces de interactuar con la membrana de los eritrocitos. Entonces, pues no se va a ver nada más que el crecimiento microbiano. La siguiente, profesor, por favor. ¿Cuál es la metodología para este caso? Ahí se me olvidó borrar ahí un medio de cultivo, pero a ver, ahorita les explico. En este caso vamos a marcar y a sembrar las placas con el agar gelosa sangre y el agar yema de huevo. ¿Cómo se van a sembrar? Pues como en la experiencia que vimos de la prueba de digestión de gelatina, ya que se marquen este, las cajas para cada medio de cultivo, se va a etiquetar cada sector, podemos dividirlo en 3 o en 4, o si tenemos muchas cajas y pues mucho medio de cultivo, podemos hacer cada microorganismo por separado. La siembra de los microorganismos se va a llevar a cabo por una estría recta, y ya posterior a esto, pues se van a incubar todas las cajas a 37 grados Celsius por 48 horas. Y ya finalmente vamos a examinar las placas para ver qué fue lo que sucedió en cada una de ellas. Les comenté que se me olvidó quitar un medio de cultivo que es el azul. Pues lo comentamos con el profesor que nos instruyó en esta práctica, bueno, de manera virtual, que es el agar azul espíritu, pero pues es como, bueno, este es un medio de cultivo utilizado para evidenciar lipasas producidas por microorganismos, pero este medio de cultivo ya actualmente no se utiliza mucho, entonces nos basta con el agar gelosa sangre y el agar yema de huevo. Sigamos, por favor. Bueno, aquí una aclaración, no es que se haya quedado en desuso, sino que nosotros, al menos aquí en laboratorio, por el costo que tiene este medio de cultivo, lo optamos por dejar de utilizar y estos medios como gelosa sangre y agar llama de huevo son lo suficientes como para demostrar los fenómenos de hidrólisis de fosfolípidos y ya no utilizar el azul espíritu, pero más que nada el azul espíritu es por el alto costo. Gracias, profe. Los resultados que esperamos en esta tercera actividad es que tengamos crecimiento en todas las cajas de todos los microorganismos. En el caso del agar yema de huevo, se espera que la prueba sea positiva solo para Staphylococcus aureus. Y pues en el caso del agar gelosa sangre, podemos observar en esta tabla como tal que tuvimos los 3 tipos de hemólisis en los microorganismos. La hidrólisis alfa la tuvimos tanto en Escherichia coli como en Salmonella typhi, también en Klebsiella pneumoniae y en Shigella flexneri. En cuanto a la hidrólisis beta, la tuvimos en Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa y en Staphylococcus también. Y el único microorganismo que tuvo una hemólisis gamma fue Proteus vulgaris. Siguiente, profesor. Esto es para poder evidenciar o reconocer una prueba negativa y una prueba positiva
En cuanto a la prueba, bueno, estoy repitiendo mucho, pero en cuanto a la agar yema de huevo, aquí del lado izquierdo podemos observar un resultado negativo, es decir, que no se produjo lecitinasa, y este microorganismo que estamos observando es Shigella flexneri. Del lado derecho tenemos un resultado positivo para la producción de lecitinasa y el microorganismo es Staphylococcus. Este, es para poder pues, darnos una idea de lo que hubiéramos visto en el laboratorio. Y la siguiente, por favor. En el caso del agar gelosa sangre, pues tenemos tres tipos de hemólisis. Eh, en el lado izquierdo, la primera imagen es una hemólisis alfa, y esto fue para la prueba de fosfolipasas, y fue bueno, la pudimos observar o recopilar esta imagen, y el microorganismo utilizado es Escherichia coli. Para una hemólisis beta, el que la produjo fue el Bacillus subtilis, y una hemólisis gamma fue Proteus vulgaris, que no se observa ningún halo alrededor del crecimiento bacteriano. En el caso de Bacillus sí se observa mucho más translúcido que en la plaga con Escherichia coli. Se nota un tono verdoso, y en la placa del medio se observa mucho más translúcido. Esa es la diferencia entre cada tipo de hemólisis. La siguiente, por favor. Bueno, finalmente para la prueba 4 va a ser la digestión de proteínas y fermentación en la leche tornasolada. La leche tornasolada se usa debido a que es un medio diferencial empleado para determinar diversas funciones metabólicas de un microorganismo, como lo pueden ser la fermentación de lactosa, alcalinización, uso del tornasol como aceptor de electrones, coagulación de la caseína, caseólisis y el consumo total de sustratos presentes. Los ingredientes para preparar este medio es leche descremada deshidratada, quien va a contener a nuestro carbohidrato, en este caso la lactosa, y proteínas como la caseína, lactoalbúmina y lactoglobulina. Polvo de tornasol va a ser, en esta parte, este va a ser nuestro indicador, ya que va a ser rojo en una solución ácida de pH de 4.5 y azul en una solución alcalina de 8.3. Y finalmente agua destilada serían 1000 mililitros. La combinación de estas dos partes va a formar la leche tornasolada, que va a ser un indicador no solo de pH, sino que también va a ser de oxidación-reducción. Y al no tener ninguna inoculación al no verse afectada, va a tener un color púrpura en un pH de 6.8. En un medio ácido va a cambiar a color rosa rojizo y en uno alcalino a color azul violeta. La siguiente, por favor. Bueno, en esta serie de experimentos vamos a ver diversas funciones enzimáticas, como lo puede ser en este caso la acidificación. Esto sucede gracias a que algunos microorganismos tienen la capacidad de fermentar la lactosa. Como un ejemplo de esto, en la imagen de la derecha se puede observar que la lactosa va a ingresar dentro de la pared celular de la bacteria gracias a la beta-galactósido permeasa, para que posteriormente se hidrolice su enlace beta-galactósido por la beta-galactosidasa. Esto nos va a dar como resultado que se divida en glucosa y galactosa, y posteriormente la glucosa va a ser metabolizada en ácido pirúvico y en los ácidos mixtos. En este caso, la importancia sería el ácido láctico. Este proceso va a provocar que la leche tornasolada cambie a un color rosa rojizo. La siguiente, por favor. Otro proceso es la coagulación, que es la conversión de caseína en paracaseína por enzimas proteolíticas, como la renina principalmente, pepsina o quimotripsina. Se dice que se produce en medio ácido, ya que la renina es una enzima clasificada como aspartil proteasa, quiere decir que es más viable en medio ácido. Y aquí lo que sucede es que la caseína va a ser hidrolizada por la renina y posteriormente al combinarse con el calcio se va a formar el caseinato de calcio.
el cual es insoluble y podremos ver la formación de un coágulo en la leche tornasolada. Posteriormente tenemos la peptonización, o también puede ser coagulación ácida, la cual se da por bacterias que presentan la enzima proteolítica caseína. Esta fermentación de la lactosa, aquí la fermentación de la lactosa va a producir el ácido láctico y otros ácidos orgánicos. Estos se van a combinar con la sal soluble en agua, caseinato de calcio, para producir caseinógeno, el cual va a precipitar y se va a observar un líquido claro, el cual indica la fragmentación del coágulo. Esto debido a la digestión del mismo coágulo y de las proteínas de la leche por las enzimas proteolíticas. La que sigue, por favor. En la reducción, el microorganismo va a usar el tornasol como aceptor de electrones, y esto nos va a dar como resultado la formación de una leucobase blanca. Y en la alcalinización van a ser los microorganismos que no van a fermentar la lactosa, van a actuar sobre compuestos nitrogenados liberando amoníaco y cambiando el color de la leche tornasolada a azul púrpura. La que sigue, por favor. El procedimiento para esto es, vamos a inocular los tubos con leche tornasolada con una azada de cada cepa, y posteriormente los vamos a incubar a 37 grados Celsius durante 24 horas para interpretar posteriormente los resultados, los cuales son la acidificación, que va a cambiar el vire de un color, va a cambiar a un color rojizo, que va a indicar la fermentación de lactosa; alcalinización, el medio va a virar a un color violeta; reducción, el medio va a perder el color del tornasol, se va a ver de color blanco; la coagulación, se va a observar la aparición de un coágulo semisólido que va a ocupar todo el tubo; la peptonización, que va a provocar la fragmentación del coágulo y la licuefacción del coágulo. En este caso el medio se licúa totalmente y se adquiere una apariencia que se le conoce como agua con arena. La que sigue, por favor. Estos son algunos de los resultados esperados de la prueba. En el medio no inoculado podemos ver que se mantiene el color de la leche tornasolada. En la fermentación de la lactosa podemos ver cómo se cambia el color al rosa rojizo. En la digestión o peptonización podemos ver cómo se forma un coágulo en todo el tubo, y en la reducción del tornasol se observa cómo cambia de color en el coágulo y los que no fermentan la lactosa. La que sigue, por favor. En la acidificación del lado izquierdo podemos ver en el tubo 1 que tenemos una prueba negativa por Shigella flexneri, y en el tubo 2 una prueba positiva para la fermentación de la lactosa por Escherichia coli. Para la alcalinización podemos ver en el tubo 1 que se tiene una prueba positiva para Bacillus subtilis, y en el tubo 2 una prueba negativa para Shigella flexneri. En la reducción podemos observar del lado derecho que en el tubo 1 tenemos una prueba positiva para Pseudomonas aeruginosa, y en el tubo 2 una prueba negativa para la reducción de la leche por Shigella flexneri. La que sigue, por favor. Respecto a la coagulación, podemos ver en el tubo 1 una prueba negativa para la formación del coágulo que pertenece a un cultivo de Shigella flexneri, y una prueba positiva para el cultivo de Klebsiella pneumoniae. Y en la peptonización no encontramos imágenes de algún microorganismo, así que utilizamos la de los resultados generales, y es un ejemplo de la peptonización, que se puede ver cómo se rompe el coágulo, por así decirlo. La siguiente, por favor. Y finalmente, en la licuefacción del coágulo en el tubo 1 y 2 se presenta una prueba positiva para los cultivos de Bacillus subtilis y Pseudomonas aeruginosa respectivamente. Esto sucede debido a que los microorganismos que están presentes en este medio van a consumir todos los sustratos, lo que está presente en el tubo, y se puede observar lo que mencioné anteriormente, que se presenta algo conocido como agua con arena. La que sigue, por favor. Y finalmente, los resultados generales, podemos ver que Escherichia coli presentó acidificación y coagulación. Bacillus subtilis
alcalinización, reducción, peptonización y licuefacción. Pseudomonas aeruginosa, alcalinización, reducción, peptonización y licuefacción. Salmonella typhi y Shigella flexneri no presentaron, prueba positiva a ninguno de las reacciones. Proteus vulgaris dio positivo a alcalinización, Klebsiella pneumoniae a acidificación y coagulación, y por último Staphylococcus aureus únicamente dio positivo a acidificación. La que sigue, por favor. Ahora les voy a presentar las conclusiones a las cuales llegamos. Y es que el metabolismo es el conjunto de reacciones bioquímicas por el cual los microorganismos pueden llevar a cabo sus procesos de desarrollo. También las capacidades metabólicas de cada microorganismo permiten establecer formas de diferenciación. Ya lo vimos en cada una de las pruebas y pues de las actividades. Cada prueba fue diseñada para poner de manifiesto las capacidades de cada microorganismo. Toda prueba para diferenciar a los microorganismos cuenta con un indicador o revelador. Cada indicador o revelador permite mostrar la presencia o ausencia de las enzimas microbianas. Estas fueron las conclusiones a las que llegamos tras presentarles esta práctica, y sería todo de nuestra parte. No sé si quedan dudas o algo así. ¿Dudas, chicos? ¿Todo claro? ¿Nada? Son unos niños genios. Vale. Mucho. Bueno, que sí lo explicaron bien sus compañeros. Para ello se fueron muy, muy lentecito y creo que lo sintetizaron de una forma muy, muy adecuada. Pero maestro Ale, no sé si usted le va a dar comentarios. Yo tengo por ahí No, algunos. adelante, maestra. Es que ¿saben qué? Yo me da como la impresión, fíjense que aquí sí me da la impresión que ustedes entendieron perfectamente las pruebas y que por eso tuvieron la capacidad de explicarlo. Pero fíjense que sus imágenes de pronto pudieran generar un poquito de conflicto. A ver, tienen por ahí una imagen de degradación de almidón. Creo que está más abajo de eso. Ahí, 24. Ahí está, fíjense. Digamos que esta no es la imagen como más preciosa que podemos ver, porque del lado derecho observamos una prueba negativa y del lado izquierdo una prueba positiva. Y retomando un poquito el fundamento, fíjense que el medio, como lo vemos del lado izquierdo, si le quitáramos esa mancha morada que vemos, el medio es de ese color, es traslúcido prácticamente, y cuando hacemos crecer el microorganismo, nosotros en la formulación ya sabemos que le incorporamos almidón, ¿no? Pero bien ustedes dijeron algo cierto. Cuando crece el microorganismo, no sabemos nosotros si tiene esta capacidad metabólica para poder degradar el almidón, que bueno, usualmente sí la tiene porque el almidón es casi la única fuente de carbono que se le incorpora en este medio de cultivo. Y inclusive a veces cuando no tienen esta capacidad crecen muy poco sobre el medio de cultivo, y por eso dentro de una de las columnas ponemos crecimiento, ¿no? Entonces, ya que crece el microorganismo, nosotros evaluamos esta capacidad y entonces lo que hacemos, ustedes ya lo dijeron bien, tenemos el medio de cultivo en su formulación que nos pone el sustrato que requiere el microorganismo, y luego entonces para evaluar la actividad enzimática que tiene el microorganismo, en caso de que lo tenga, es agregar algunas soluciones reactivas. Y en este caso muy particular de la hidrólisis de almidón es el yodo, ¿no? Y por ahí depende el tipo de yodo, yo creo en su formulación, que también esté preparado. A veces podemos ver este color azul, azul intenso, que alcanzan a ver ustedes, por la formación de este complejo colorido que tiene el yodo.
que en realidad, bueno, es el lugol, o mejor dicho, el yodo presente en el lugol, forma ese complejo colorido con el almidón. Y entonces pudiera causar un poco de conflicto porque yo digo, cuando le agregan el lugol en esa imagen de la izquierda que es una prueba negativa, a mí sí me queda claro que es una prueba negativa porque veo el crecimiento del microorganismo y por ahí unas manchas moradas. Pero yo digo que aquí se vieron un poco codos sus compañeros, ¿no? No le agregaron lugol suficiente. Si le hubieran agregado lugol suficiente, ¿cómo es que veríamos esta placa? Completamente teñida al color. ¿Teñida de color de qué color? El azul, por ejemplo. El azul, ¿verdad? Se vería sobre toda la superficie y ahí no me quedaría duda que obviamente no tuvo esta capacidad enzimática. Y vean cómo del otro lado, ahí sí no se vieron codos y le colocaron lugol y lo colocaron sobre toda la superficie, fíjense. Y a pesar de que lo colocaron sobre toda la superficie, en el crecimiento del microorganismo y alrededor se ve la formación de estos halos, que ahora sí puede poner de manifiesto esta capacidad enzimática que recuerden que es extracelular. Y yo siempre les digo a sus compañeros, dentro de estos procesos metabólicos, ¿qué tiene que ocurrir? Un microorganismo llega a un medio ambiente que, digamos, no es hostil, sino amigable, encuentra nutrientes, condiciones adecuadas, temperatura, humedad, etc., ¿no? ¿Qué va a hacer el microorganismo? En su primera intención va a ser inducir el proceso de crecimiento y le llamamos crecimiento o crecimiento poblacional, ¿no? No es como nosotros cuando crecemos que aumentamos de tamaño y de medida y talla. No, los microorganismos aumentan el número de células, a esto le llamamos crecimiento. Si va a aumentar el número de células, lo que requieren entonces dentro de esta historia del metabolismo es que van a llevar un proceso de anabolismo, ¿no? Necesitan crear más pared, más membrana, más proteínas, pues para dar origen a otro nuevo ser vivo. Y entonces lo que requieren son precursores, obviamente, biomoleculares, ¿no? O específicamente monómeros estructurales. Y estos monómeros estructurales deben de estar en el medio, en el entorno donde está creciendo el microorganismo. Si el microorganismo tiene la capacidad, obviamente, enzimática, va a degradar un montón de moléculas presentes en ese ambiente. ¿Y cuáles son esas biomoléculas? Pues las que ya mencionaron ustedes, ¿no? Las principales. Por ahí no tenemos incluidas algunas pruebas que determinen DNAsas o RNasas, pero claro que los microorganismos tienen también estas capacidades enzimáticas. Pero bueno, las generales vemos capacidades de degradar carbohidratos complejos como almidones, lípidos y proteínas, ¿no? Y hacemos evaluaciones muy, muy específicas y como dice el maestro Alejandro, de algunos biomoléculas muy particulares, ¿no? Si nosotros quisiéramos evaluar otra biomolécula, tenemos como base ya este tipo de experimentos. ¿Qué requeriríamos? Un medio de cultivo que dentro de su formulación tenga el sustrato y una forma de evidenciar la presencia de ese sustrato o la ausencia, ¿no? En este caso, en la mayoría de nuestros ensayos, lo que evaluamos es la ausencia del sustrato, si se dan cuenta, porque vemos halos alrededor del crecimiento de los microorganismos, ¿no? Entonces, pudiéramos tener lo contrario, ¿no? La evaluación de algún metabolito posterior al proceso de degradación de una biomolécula. Entonces, por eso esta práctica es muy bonita. Y decía el maestro Ale que la formulación del medio de cultivo azul espíritu era muy cara. Quiero decirles que todos los medios que utilizamos en esta práctica, adicionalmente a ese que todavía tiene un valor mucho mayor, es muy cara esta práctica, es muy visible, es muy bonita, pero es muy, muy cara, como la de productos biológicos. Esta práctica también es muy cara, porque las formulaciones, el tipo que se lleva del revelado, conlleva que sean, bueno, en general las prácticas de microbiología son caras. Pero esos son mis comentarios, que a lo mejor no tienen como la mejor imagen y yo quisiera que a lo mejor la sustituyeran, no sé si hubiera oportunidad de que ejemplificaran mejor esto, ¿no? Porque de pronto yo veo como, si yo me imagino, ¿no? Ustedes, ¿no? Yo sí lo entiendo y comprendo que ustedes explicaron el tema, lo analizaron, lo comprendieron, no me queda duda porque creo que en la forma en la que lo explicaron se vio que lo comprendieron, pero a lo mejor esta imagen sí, busquen una más representativa de un resultado negativo.
En lo particular, a mí me encantó su explicación de la prueba bioquímica de leche tornasolada, y les voy a decir por qué. Porque a veces nada más explican alcalino, acidificación, licuefacción, reducción, y solamente explican rojo, azul, leuco, así, ¿no? Formación de coágulo. Y ustedes explicaron perfectamente el fenómeno como se va dando con respecto al tiempo. Y me gustó también sus conclusiones porque creo que son muy apropiadas. Además de que estas pruebas muchas veces, igual las vamos a ver las siguientes de carbohidratos y de aminoácidos, son pruebas que nosotros le llamamos bioquímicas, que nos ponen de manifiesto estos comportamientos metabólicos de los microorganismos. Muchas veces nos sirven para la identificación porque hay microorganismos que únicamente cierto grupo bacteriano tienen estas capacidades enzimáticas y pues ya nos permiten evidenciarlo. Esto es de suma importancia porque por ahí, ¿qué tal si ustedes, les platico, que qué tal si se dedican a estas cuestiones de bioremediación, ¿no? Y tienen por ahí un hidrocarburo que ustedes quieren que un microorganismo lleve a cabo su degradación. Ah, pues bueno, entonces ustedes ya saben que necesitan un medio base, tendrían que incorporar ese hidrocarburo y poder revelar si hay degradación de ese hidrocarburo por alguna prueba, y prácticamente este es el fundamento para que ustedes puedan formular lo que quieran. O inclusive, si tienen microorganismos, vamos a pensar, por ejemplo, que tienen descomposición de mantequilla, ¿no? En una central de industrial y no saben obviamente qué es lo que está causando la descomposición de esa mantequilla. Ustedes saben que en su formulación la mantequilla, uno de los principales componentes pues es el lípido, ¿no? Entonces, imagínense si tienen que buscar a un microorganismo o aislarlo y poderlo identificar, podrían emplear este tipo de metodologías para poder de manifiesto esas capacidades enzimáticas. Los felicito, me gustó mucho su presentación. Se nota que le dedicaron tiempo a la lectura, a la comprensión, no encontré prácticamente los detalles que usualmente les decimos a lo largo de los seminarios, y bueno, espero que los siguientes seminarios, carbohidratos, aminoácidos y respiración, sean de igual que estos, que sean muy explícitos, que degraden perfectamente el material, porque a veces estas cuestiones bioquímicas, no sé por qué se les hacen un poco complejas y nada más las recitan, así tal cual viene el fundamento en los insertos de los medios de cultivo o en los libros, y no da la impresión de que las comprendan, y entonces eso es lo peor, que no comprendan cuál es el objetivo de cada medio y su fundamento y la forma en la que se interpreta. De mi parte es todo. Bueno, nada más de las imágenes, pues, es que sí cuesta pues, un poquito de trabajo, más que la evidente, pero Sí, yo sí es comprendo que por ahí voy a buscar de las prácticas que yo tengo pasadas, a ver si hay una imagen que puedan, a lo mejor hacer mejor correspondencia a esto. ¿Sí? Ok, maestro Javier, no sé si quiera comentar. Brevemente, profesor. Muy buen seminario, jóvenes. También me gustó mucho la forma en que lo desenvolvieron, muy de lo general a lo particular, poniendo mucho énfasis en los conceptos y en los fundamentos. Entonces, creo que hicieron un muy buen ejercicio. Solamente me gustaría agregar algo para abonar a lo que les dijo la doctora Chantal. Muchas de estas enzimas en estos microorganismos son factores de virulencia muy importantes que determinan las enfermedades o los procesos infecciosos que muchas de estas bacterias muestran, ¿no? En el caso de esta práctica observamos bacterias altamente patógenas como Shigella flexneri, ¿no? Entonces esas enzimas son responsables de muchas de las características o manifestaciones clínicas que presentan este tipo de infecciones. Y bueno, es un tema muy amplio, las enzimas, es un tema muy vasto. Hoy en día se están utilizando sistemas o se investigan este tipo de enzimas para poder hacer nuevas terapias
en contra de estos patógenos, pero específicas y que no tengan un impacto clínico como lo tienen los antibióticos, ¿no? Entonces es un tema muy bonito, lo explicaron de manera muy simple, muy bien detallado y todo. Igualmente los felicito y eso sería todo de mi parte, profesor. Gracias, maestro. Ok, aquí tienen de hecho en una imagen con respecto al leche tornasol, que luego es este medio. Cuesta mucho trabajo también explicar o entenderlo. Entonces, aquí, por ejemplo, la imagen que tienen sus compañeros, aquí en la parte de, no es coagulación, aquí, alcalinización. Si observan de forma detenida, vean cómo se ve el fondo en este tubo de alcalinización. En el fondo quedan como rastros blanquecinos y el resto del cuerpo, aquí, pareciera como que incluso ya no hay rastro de la leche. Este es un ejemplo aquí, no nada más de alcalinización, sino también de licuefacción tal cual. Lo único que quedó de aquí del medio de leche tornasol fueron remanentes, caseinatos de calcio, elementos que ya no fueron, este, pod- eh, ya no pudieron ser digeridos por los microorganismos. E incluso en este medio llega a quedar cristalino. Pero esta prueba, finalmente la prueba de leche tornasol es una prueba que se lee en el transcurso de días. En 24, 48 horas vamos a ver estos fenómenos, acidificación, alcalinización de forma un tanto leve, pero con el paso de los días, incluso hasta una semana, en ocasiones lo dejamos incubar una semana completa para que vean este fenómeno, por ejemplo, este fenómeno de alcalinización. En el segundo tubo es el Shigella flexneri y muchas veces lo que dejamos es un tubo testigo. Aquí sí deben de tenerlo muy en cuenta. Siempre hay que dejar una placa o tubo testigo de la prueba. Es decir, el testigo aquí no debe de tener inoculación del microorganismo, no debe de tener presencia del microorganismo para que nosotros podamos interpretar de mejor manera las pruebas. ¿Sí? Esta parte, como lo decía el maestro Javier, los microorganismos tienen la capacidad de producir enzimas muy específicas, entonces nosotros tenemos que aprovechar esas características para poder establecer la identificación. Y vean, ya les está dando como este panorama, ¿no? Finalmente de que podemos ir más allá, no nada más para identificación, sino como terapias, nuevas modalidades de terapia, sobre todo en estos tiempos en las que los antibióticos, pues bueno, cada vez son más escasos. ¿Qué pasó, Javier? Yo quería preguntarle porque en una parte de un libro que leí decía que también la peptonización, o sea, la digestión, se podría dar cuando la prueba de alcalinización era positiva. Aquí Entonces me lo... surgió ahí esa duda porque pues se supone que Ujú. la peptonización surge cuando es ácida. Aquí, de hecho, súper bien la pregunta. Aquí lo que sucede es que, por ejemplo, en un proceso, digamos que de fermentación, la producción de ácidos orgánicos es tal que en el medio se le llama punto isoeléctrico, llegan a un punto isoeléctrico de la caseína y el caseinato de calcio forma micelas, se agrupa y cae al fondo. Esa es la forma del coágulo en un proceso de acidificación, ¿sí? De fermentación. En un proceso de digestión de las proteínas directamente se puede formar un coágulo proteico y este coágulo se va a formar principalmente de los lípidos que están inmersos en el medio de cultivo. Y entonces también aquí se va a llevar a cabo el proceso de peptonización, de que se ruptura, se va degradando este coágulo. Entonces, aquí por eso en la bibliografía nos habla de estos fenómenos. Puede haber un proceso de acidificación que genere una coagulación y de la coagulación el proceso de peptonización hasta licuefacción, o bien puede irse por la otra vía, de que consume las proteínas, se forma un coágulo, pero este coágulo es principalmente conformado por lípidos. Estos lípidos lo que van a hacer es, los microorganismos pueden degradar, pueden producir algunas lipasas o pueden ir degradando el resto de componentes proteicos hasta llegar hasta la licuefacción, no necesariamente pasar por el proceso de coagulación. Entonces, a eso se refería el texto. No sé si con eso ya les queda claro a todos y le queda claro a su compañero. Sí, profe, gracias. ¿Sí? Entonces, sí, eso es lo que sucede aquí.
Bien la presentación, el manejo de la información, bien, esa presentación del fundamento, cómo se siembra el resultado, hace que no tengamos esas como nociones bueno, pues de repente ya dijeron el fundamento y muchas diapositivas después, pues ya vemos la metodología y muchas diapositivas después el resultado y así se mantiene el hilo. Esa recomendación para los que les queden todavía el resto de pruebas para que puedan tener más fluida la información y pues bueno, eviten perderse incluso ustedes mismos. Pues bueno, chicos, ¿tienen actividad? Sí, maestro, nada más quiero retomar ese comentario. Sí, sí, Esa sí. organización es la ideal. O sea, yo sé que de pronto en la rúbrica les habíamos dicho introducción, luego fundamentos, resultados y conclusiones. Digamos que es la misma estructura, pero para cada prueba bioquímica. Fundamento, cómo se hace, cómo se interpreta el resultado y los resultados. Y así, para carbohidratos, para aminoácidos y para respiración. Bien dice el maestro Alejandro, cuando luego lo organizan, que ponen hasta atrás los resultados, pues ya ni se acuerdan sus compañeros ni siquiera qué se hacía en esa prueba bioquímica, a pesar de que tiene 2 minutitos que se los acaban de explicar. Entonces sí, tomen en cuenta eso, por favor. Perdón, maestro. No, está muy bien. Eh, Aquí, ¿quién va a compartir la actividad, chicos? Voy, profe, espérame. ¿Ya se ve? Sí se ve, nada más dice que está cargando el pin. Ya les aparece. Bueno, es que a mí ya me aparece. Ya apareció. Igual y le convendría cerrar esa pestaña de la presentación para que quede más libre, no sé. Váyanse uniendo, chicos, por favor. ¿Y los demás? Me faltan 5 ahí. Mm,
Pues ya ni modo, ya empiecen. Vale, profe, ya voy a empezar entonces. Si la intervención de los microorganismos no podrá llevarse a cabo los ciclos de, y ahí están las opciones: agua, oxígeno, carbono y fósforo, carbonatos, fosfatos, agua y metano, carbono, hidrógeno, oxígeno, azufre, carbono, nitrógeno, azufre o oxígeno. Los organismos potótrofos necesitan de factores de crecimiento para desarrollarse, ¿verdadero o falso? Aquí hay más de una respuesta correcta. Enzima capaz de hidrolizar parcial o totalmente una molécula de naturaleza proteica. ¿Cuál es el grupo polar de la lecitina? La hemólisis gamma indica una hidrólisis de enlaces éster y la utilización de los productos de los ácidos grasos. ¿Esto es verdadero o falso? Microorganismo que dio positivo a lecitinasa en agar yema de huevo. Solo fue uno, así que la coagulación se formará debido a la enzima proteolítica de la caseína. ¿Esto es verdadero o es? ¿Qué microorganismos presentaron una prueba negativa a las pruebas de leche tornasolada?
¿Cuál es el nombre de las enzimas capaces de producir la hidrólisis de la gelatina? ¿Cómo saber si la hidrólisis ha sido positiva en la prueba de almidón en placa? Ya quedó, profe. Bueno, dudas, chicos, comentarios, ¿todo claro? Bueno, pues creo que hoy saldremos temprano entonces.